Lógicamente que son muchísimas los temas que podríamos abordar en esta mañana. Además, por otra parte, adelanto, hay una actividad que se va a estar desarrollando también con el Comité de la Ciudad de Rodríguez, si no le erro en la agenda, en la tarde de hoy, ¿es así? Sí, hoy 19:30 y en Ciudad Rodríguez vamos a estar un poco hablando de distintos temas, de la coyuntura general, particularmente obviamente de los fundamentos para el referéndum sobre la LUC, pero también enmarcado, digamos, en lo que han sido las decisiones en materia presupuestal, política macroeconómica, en fin. Sí, una charla bien global, con el centro, digamos, en los artículos, los 125 artículos de la LUC. Daniel, en primera instancia tú decías política macroeconómica. Yo no soy muy memorioso, pero no hay que serlo para recordar que de esto de la macroeconomía hace quizás un par de lustros atrás era como un tema recurrente, estaba siempre arriba de la mesa, había debate político y había debate científico al respecto. Hoy es como una mirada, como una coyuntura que no está tan presente. Esto, intuís, tiene que ver con un mundo un país que camina por otros caminos, tiene que ver particularmente en estos últimos meses con la pandemia. ¿Por qué no hay una tensión sobre las cuestiones macro? Es que no nos da el paño para mirar tan amplio porque la situación micro está complicada. Sí, puede tener que ver sin duda con la pandemia, que de alguna manera desplazó el eje de las preocupaciones, sobre todo en estos últimos, de octubre del año pasado para acá, ¿no? Porque quizás en los primeros meses no tanto, pero también tiene que ver con una visión de la macroeconomía que fundamentalmente centra la cuestión en lo fiscal, ¿no? Hay poca discusión sobre el contenido de la reactivación económica, hay poca discusión sobre, incluida la pandemia, sobre la pospandemia, y yo creo que, hay poca discusión, no lo sé, pero por lo menos no hay un debate a fondo. Nosotros hemos hecho en mi caso, pero también hay documentos de las organizaciones empresariales, del Cuesta Duarte, que plantean una preocupación por el bajo nivel de actividad que hay hoy, por los problemas del mercado interno, que seguramente impacta mucho, sobre todo en el interior del país. Fíjate que no es casual que de los 100.000 nuevos pobres, 80.000 sean del interior y 20.000 de Montevideo. Sí. Y si bien los datos de la encuesta de hogares con la nueva metodología limitan un poco la comparación departamental, hay departamentos que tenían una buena situación en materia de tasa de pobreza. San José era uno de ellos, claramente, pero también Maldonado, también Flores, Colonia, y tuvieron un crecimiento muy importante. Entonces, creo que la principal conclusión de la macroeconomía es que el año 20 ha sido un año en la que el mercado interno se ha deteriorado, que ha habido hechos objetivos que lo han deteriorado, vinculado a la pandemia, y hay una política pública que ha aumentado los efectos de ese deterioro y que particularmente impactó sobre el pequeño y mediano comercio y sobre los trabajadores asalariados y cuentapropistas, ¿no? Esa es mi visión de la macroeconomía hoy, ¿no? Y en esta coyuntura, entonces, Daniel, ¿cuáles son las líneas que uno podría ir trabajando, previendo o sugiriendo conforme al lugar que ocupa en el espectro para la pospandemia? Porque esto en algún momento va a llegar, ojalá sea rápido. Seguro, y tal, pero seguro que va a terminar, claro, sí. Bueno, yo diría que ahí hay como dos bloques de temas desde el punto de vista económico, ¿no? Para la pospandemia. Me parece que uno tiene que ver con la reactivación de los ingresos de la población. Es decir, la búsqueda ahora en julio hay consejo de salarios. Bueno, hay sectores económicos que ya han tenido un nivel importante de reactivación y seguramente cuando en julio se haga la comparación va a ser más visible eso. Entonces, es de esperar los salarios de esos trabajadores puedan mejorar y por lo tanto haber una reactivación de ese mercado interno. Nos decían algunos centros comerciales del interior y también los de Cambadu que el problema no es solamente
y está bien que se lo hagan y ellos están conformes con esa medida de bajarle los costos a través de refinanciaciones de impuestos y aportes. Pero si no venden, si no tienen un mercado de ventas, todo eso no termina siendo útil. Y el otro bloque es el empleo. El empleo normalmente en el sector privado tiene una tendencia a seguir bastante más tarde la reactivación económica. Entonces, ¿cómo en general se ha resuelto eso? Colaborando desde la inversión pública con el incremento del empleo, hasta que la inversión privada va dando sus pasos, ¿no? Entonces, nosotros propusimos que se adelantaran obras de inversión pública que estaban previstas, por ejemplo, para el 22, para este segundo semestre del 21, para acelerar la demanda de empleo en la pospandemia. Y también esto mejora también a las pequeñas y medianas empresas, porque la inversión pública genera compras del Estado. De hecho, quiero decirlo, que cuando el 2 de marzo la calle Pou fue al Parlamento, dijo que iba a tomar medidas en materia de fortalecimiento de la inversión pública. Hasta ahora no se han tomado, quizás vengan en la revisión de cuentas del 30 de junio. Entonces, esos serían como los dos bloques. Un bloque que actúa fundamentalmente sobre la estimulación de los ingresos de la población, y otro que colabora con la reactivación del empleo a través de un adelanto de inversión pública. El primero tiene un costo, obviamente, el segundo no. Tiene un costo financiero, porque yo tengo que conseguir recursos que pensaba gastarlos en el 22, en el 21, pero finalmente, fiscalmente, al final del quinquenio, no tiene un costo adicional, ¿no? Senador, buenos días. Se ha sido muy crítico con la gestión de Bartol en el Mides. ¿Cómo ve la asunción de Lema? ¿Cuál es la proyección que se hace al respecto en uno de los organismos más importantes que tiene hoy por hoy el país? Bueno, dos cosas que quiero decir sobre la gestión de Bartol. Sí, efectivamente, nosotros hemos sido muy críticos por la conceptualización, la pobreza como una salida individual, la discontinuidad o desmantelamiento de programas que han sido relativamente importantes. Y cuando uno mira, y esto me parece muy importante, cuando uno mira los programas que no se continúan, son casi todos ellos, o todos, programas que tienen vínculo entre la población del Mides y el trabajo o el estudio. El más sintomático, Jóvenes en Red, ustedes conocen bien, pero también 600 familias que estaban apoyadas por ETAF, por abordaje familiar, que se discontinuaron, o los SOCAT, los servicios de orientación territorial, que también se discontinuaron, o se cerraron directamente en este caso. Entonces hay como una conceptualización muy focalizada y que pierde esa perspectiva de trayectoria de las personas que de alguna manera era importante. Esto primero. Segundo, la salida de Bartol y la entrada de Martín Lema, a nuestro juicio, sobre todo por las declaraciones que se han hecho, esto es un cambio político, nos importan las personas y no los programas, lo cual es algo raro, porque a las personas se les ayuda a partir de programas que tengan buen nivel de impacto y focalización. Nos hace pensar que se van a mantener estas concepciones y los recursos, porque esta es la línea que el gobierno ha dado hacia el Ministerio de Desarrollo Social, pero se pierde quizás un valor que tenía Pablo Bartol, que es su conocimiento del tema. O sea, él llega, digamos, al Ministerio, repito, con una concepción equivocada, con una visión de cómo trabajar la política social diferente, radicalmente a la que creo que debería darse y tenemos nosotros, pero con conocimiento de causa. Por eso me parece que ahora viene un ministro y una subsecretaria, a la que conozco menos, realmente conozco menos, con los problemas, entre comillas, o sea, las conceptualizaciones equivocadas sobre lo que es la pobreza y cómo actuar frente a ella, pero sin el conocimiento de causa. Entonces, por eso yo dije un poco esperanzado que no sea así, pero de mal en peor. Y la tercera cosa que quiero decir es que
yo uso una frase que en realidad no es mía, es del diputado Gonzalo Sibila, que dice: con esta política económica y social de la que hablé al principio, no hay Mides que resista. O sea, el Mides no es el responsable de 100.000 nuevos pobres. El Mides tiene una parte de la responsabilidad porque también ha aumentado la brecha de la pobreza. Y para explicarle a la audiencia, la brecha de la pobreza es lo que le falta a las personas para salir de la situación de la pobreza. Entonces, quiere decir que los pobres son más pobres, los que ya eran pobres son más pobres. Eso quiero decir en términos claros. Uh-huh. Pero hay una parte de la pobreza que tiene que ver con lo que hablamos al principio, con el empleo, con los salarios. O sea, nosotros decimos, si se hubiera dado un ingreso básico de emergencia igual a un salario mínimo nacional, la pobreza por lo menos hubiera sido un 50% menor. Eso es verdad, eso está incluso estimado por la Universidad de la República y por el Instituto de Economía. Ahora, la decisión de dar una transferencia monetaria o un ingreso básico de emergencia de esa magnitud no es una decisión del Ministerio de Desarrollo Social, es una decisión de la política económica, básicamente del Ministerio de Economía y del Ministerio de Trabajo, que son, a mi juicio, los responsables principales del proceso de deterioro de la pobreza del país. Daniel, ¿y había margen? ¿Hay margen económico en las cuentas públicas para poder encarar una derogación de ese tipo que uno imagina no es para nada menor? Bueno, hablo del pasado y del presente. En el presente es obvio que sí, porque como tú bien decías al principio, estamos a meses de que este problema pandémico se vaya terminando y entonces, bueno, es un esfuerzo final para el cual hay absolutamente recursos. Pero quiero irme a algo más grande, que es haber ya hecho esta prestación a lo largo del año pasado. Bueno, eso más o menos significaría, Uruguay invirtió en recursos para la pandemia 1.2 del PBI. Esto implicaría otro punto del PBI adicional que se hubiera gastado. O sea que nuestro gasto hubiera pasado a 2.2. El promedio latinoamericano en gasto fue 4.5 y en el mundo 11. Y a la pregunta si había fondos para eso, o sea, es absolutamente soportable. Pero además, si había fondos. Primero, porque el endeudamiento en Uruguay es una fuente importante de apoyo, porque se consiguen financiamiento a tasas relativamente bajas, dada la fortaleza financiera que tiene el país. Pero además, se podría haber hecho, cuando se hizo el impuesto a los públicos en marzo del 20 y ahora en marzo del 21, una contribución más general, sobre todo este año, donde ya, como dije también al comienzo, hay sectores de actividad que están empezando a mostrar que tienen cierto dinamismo y que podrían hacer un aporte adicional. Eso no resolvía el problema, había que recurrir al endeudamiento, pero lo hubiera amortiguado bastante. O sea que había año financiero para hacer estas medidas. Bien. Daniel, sé que la agenda hoy viene completita como todos los días por otra parte, pero por lo pronto recordar, hoy hay una actividad virtual con la gente del comité de la Ciudad de Rodríguez, ¿no? Sí, la Rodríguez, 19:30, invitamos a todos a quienes quieran participar, allí vamos a hablar de estos temas de la coyuntura y los temas más estructurales vinculados a la ley de urgente consideración. Daniel, te agradezco mucho, esperemos Gracias. que la situación de pandemia mejore pronto, entre otras cosas, para poder recuperar la presencialidad y en este caso tu visita también por acá por el estudio para seguir conversando. Perfecto. Te mando un abrazo a todos ustedes. Un abrazo. Bien, el senador Daniel Olesker con nosotros en la mañana de Moradores. Me quedó un tema sobre el tema de la